Hola a todos nuestros lectores de ADN. Hoy nos encontramos con el elenco de Noticia de un secuestro. Laura y yo ya tuvimos la oportunidad de ver algunos de los capítulos, una serie muy bien cuidada, muchos detalles. Y en primer lugar quisiera preguntarles a todos cómo llegaron a este proyecto. Siempre coqueteó con la idea de que esto podía ser quizá una película, una serie, pero nunca se dio. Y luego cuando las plataformas reventaron hace unos años, me dio la impresión que era perfecto, se podía hacer en varias horas, con recursos, y sobre todo filmarla en Colombia, con elenco colombiano y en castellano, que antes era un poco más difícil. En ese momento, y me felicito todavía a mí mismo, pensé en Andrés Wood, un excelente director, sobre todo que ha hecho muchas películas donde maneja lo íntimo dentro de contextos políticos. Y se lo propuse, y igual de asustado que yo, entramos, ¿no? Sí. Y con un grupo de guionistas colombianos, por supuesto, muy buenos y muy conocedores. Entonces, de ahí en adelante entró Andrés y tomó la batuta. ¿Qué fue lo que los atrajo, digamos, a ustedes de esta historia? ¿Por qué decidir de pronto como incursionar en un papel que retrata la realidad de un país? Creo que esta es una historia que nos marca profundamente a los colombianos, no sé si en particular a los que vivimos esa época de los 90 en Colombia y a los que nos enamoramos del libro que escribe Gabo de Noticia de un secuestro. Yo personalmente me enamoré profundamente del libro cuando lo leí hace 12 años y yo quería ser parte de esta historia si algún día se llevara a la pantalla, y fue un sueño así que como que lancé al universo y sucedió 12 años después, así que me siento muy honrada de ser parte. Y además es bien importante, o por lo menos para mí, y sé que para todos, poder contar esta historia que de alguna forma la hemos oído, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de las víctimas. De hacer este homenaje a las víctimas, pues porque en los últimos años, digamos que se ha contado mucho la historia del otro lado. Entonces era muy importante poder contar esto. Y para mí personalmente fue muy especial porque el último proyecto que hice antes de que empezara la pandemia y un poquito durante la pandemia fue el audiolibro de 100 años de soledad, con la bendición de las familias del Gabo, y mi primer proyecto después de pandemia fue Noticia de un secuestro. Así que, bueno, Gabo y yo, mira. Uno mismo, somos uno mismo. La voz de Gabo, así que muy afortunado y muy bendecido de poder estar compartiendo con todos ustedes. Esa es otra cosa súper importante, llegó en un momento muy particular, ¿no? Porque, pues Dios mío, una pandemia mundial, ¿quién lo podría pensar? Eso le puso algo de realismo mágico al proceso y nos hizo a todos nosotros buscar otros elementos para poder construir. Y también fue muy bonito ese proceso porque estábamos todos muy nuevos, desde un lugar muy distinto, todos construyendo esta historia. Bueno, ¿y cómo fue el proceso de creación de los personajes de cada uno? De pronto, ¿con quién tuvieron que hablar para llegar a ese sentimiento que atraviesa cada uno de los personajes en medio de la trama? Pues hay material sin duda. Creo que pues, todos nos aproximamos a lo que hemos visto, a lo que hay, a las entrevistas, y después ya viene la parte de la interpretación que se hace pues entre compañeros, con coaches. Por ejemplo, nosotros trabajamos con María Victoria Hernández, con quien yo he trabajado muchos personajes y pudimos trabajar muchas cosas de la relación entre Maruja y Alberto. Tuve la fortuna de hablar mucho con Andrés Villamizar, con el hijo de Alberto y de Maruja. Y él me dio unos datos muy importantes, y como dijimos, pues es la versión de la versión, y entonces pues esta versión termina de materializarse a través de las conversaciones y el trabajo con Andrés. Tal vez nos pasó una cosa, tenemos una muy buena anécdota, y es que creo que la primera semana nos sentíamos los dos un poco perdidos con el personaje, y después tuvimos unas escenas muy particulares, muy fuertes, que no debían ir en ese orden, y que por cosas del COVID Oye, es verdad. sucedieron en ese orden, y esas nos escenas ayudó, nos ayudaron a los dos a entender realmente quién era el personaje, y después de terminar esa secuencia como que lo dijimos, ok, aquí está.
Ahorita Cristina lo mencionaba, que de pronto de algún modo todos nos hemos visto afectados indirecta o directamente por la violencia en Colombia. Quería preguntarles ahora, ¿cómo de pronto, después de este proyecto, cómo de pronto cambia su percepción o qué de pronto les deja todo este proyecto? Bueno, no sé si, yo creo que la percepción, el país nos obliga a cambiarla indiscutiblemente día a día, a ser más conscientes y más responsables con nuestra historia. Pero sin duda alguna, el estar en la piel de las víctimas, pues sí te da otro lugar y otra mirada, ¿no? Una mirada mucho más compasiva, una mirada mucho más profunda, o sea, porque tendemos obviamente yo creo que no sé si es un tema no sé ni qué palabra usar, pero de supervivencia. Sí, un mecanismo de defensa, como tratar de voltear la cara para no ver y no ser testigos de tanto dolor. Pero estar ahí en la piel de las víctimas creo que sí te pone en un lugar distinto. Y bueno, yo creo que no solo como mujer, sino como actriz también soy muy distinta después de este proyecto, sin duda alguna. ¿Sienten que de pronto fue alguna responsabilidad mayor haber representado estos personajes, que claramente son víctimas reales, como ya lo mencionábamos, que se aleja mucho de interpretar un personaje de ficción? ¿Sienten que de pronto tenía una responsabilidad mayor? Claro, indudablemente. Es una responsabilidad enorme. Digamos que siempre hay una responsabilidad y un reto, sea cual sea el personaje. Pero aquí estamos hablando de un tema muy importante para el país. Sobre todo un tema muy importante para las víctimas del conflicto en Colombia, que casi que somos todos, de una u otra manera, ya sea en los 90s, o sea, actualmente. Entonces sí es un lugar que nos duele, es una herida abierta y es una responsabilidad muy grande hacerlo de una manera responsable. Y pues estamos hablando de Gabriel García Márquez, que también no es una responsabilidad menor. Habían muchas cositas que tener en cuenta, pero sin duda lo más importante y el núcleo creo que para todos siempre fue el dolor de las víctimas y el lado humano de la historia, que creo que es lo que a veces se nos olvida en Colombia porque estamos acostumbrados a oír noticias diariamente de muertes, de robos, de secuestros, de asesinatos impunes, de desaparecidos. Y pues si hacemos números, Dios mío, cuántas familias, cuántas mamás, cuántos hijos sin padre o madre, realmente es atroz. Y se nos olvida porque estamos acostumbrados a oírlo constantemente. Y creo que acá hay un énfasis y una lupa muy especial en el lado humano y en el lado que realmente importa, que es el lado de las víctimas. Yo en particular sentí una responsabilidad frente al dolor de Maruja. O sea, a mí eso me pesaba muchísimo y creo que en eso le doy las gracias a Andrés y a Julio de poderme acompañar en ese camino, porque no quería ser ligera con contar su historia y su dolor. Y bueno, simplemente lo que me permití es soltar, es entregarme absolutamente a ser honesta con mi proceso emocional frente a la situación y lo más, como lo hablábamos, lo más humilde posible para poder contar esa historia y para no ensalzarme también en ese dolor, no especular sobre él. Me parecía muy, muy importante como eso, me exigía mucho respeto. Y ese para mí fue como una gran preocupación dentro del proceso de creación y de filmación. Digamos que ahora hay como un poco de rechazo como a estas narrativas colombianas sobre la violencia, que de pronto le aporta Noticia de un secuestro a esa narrativa. ¿Cuál es ese otro lado que muestra esta historia? Bueno, acá partimos con premisas que yo creo que consciente de eso, Rodrigo tenía premisas que cruzan toda la historia y todo el proceso creativo, y es un poco lo que hemos hablado, es reconocer, es humanizar a las víctimas principalmente, y es salirse lo más posible del concepto que no es por
yo no lo miro en forma despectiva, pero quizás eso se ha hecho mucho más que es finalmente ensalzar, ¿no es cierto?, a los narcotraficantes de alguna manera y hacer una mirada desde ahí solamente. Y nosotros de alguna manera quisimos súper conscientemente tener un contacto con todos los que estaban sufriendo y a mí me asusta un poco la palabra sufrimiento para ver una serie, por ejemplo, ¿no es cierto? Y es más una humanización, donde justamente los días de repente son largos, donde hay risa, donde hay compañerismo, donde hay sueños, donde salen lados negativos de los personajes, de alguna manera complejizar esa humanización. Y yo siento que es muy fuerte la serie en eso y espero que eso marque una diferencia. Sobre todo el no mostrar como personaje a los narcotraficantes, sino su voz, de pronto eso ayuda a que se elimine esa perspectiva que hay de que siempre se muestran ellos, siempre se habla de la historia de ellos y la importancia de ahora mostrar solo a las víctimas. Siento que hace que sea un mejor todos somos proyecto. víctimas Sí. y la serie se encarga de eso, ¿no es cierto? Esa es la tesis de la serie, ¿no es cierto? Todo un país está secuestrado, ¿no? Por ejemplo, la familia que cuida a Maruja es una familia que tiene un proyecto de vida, tiene un sueño, obviamente a costa de un delito, ¿no? Pero nosotros justamente intentamos darle sentido, darle no sé cómo decirlo, una materia, digamos, también no ser personajes tan simples con respecto a los victimarios, pero entendiendo que todos somos víctimas. Entonces, creo que lo logramos en ese sentido y una de las cosas que me tiene muy orgulloso es la sensación de que todas las historias, aunque sea un pincelazo, uno tiene una idea de los personajes, de dónde vienen, cuáles son sus sueños, cuáles son sus tristezas. Qué pena que te interrumpa, Sí. Andrés, pero es que hay una cosa que a mí me pasó viendo los 3 episodios, es que yo encuentro como una belleza en esa tragedia que me parece muy especial, narrativamente hablando. O sea, hay cosas que me conmueven, o sea, y alcanzo a ver esa belleza nuestra como cultura, que nos acompaña desde la música, desde el acento, desde, como decías tú, Rodrigo, desde todas las imágenes, de todo lo que existe. Está en Colombia presente porque somos todo, porque Colombia es todo eso y nosotros tenemos que aceptar todo eso que somos. Y también agradecer mucho pues a la plataforma, a Prime Video, que finalmente pues se arriesga y se atreve, digamos, a sacar este proyecto adelante, ¿no? Que es tan cuidado, tan especial, tan contrario a esas narrativas que ya todos conocemos. O sea, es bien importante, no solo para el país, sino para los 240 países en donde se va a poder ver a partir del 12 de agosto. Bien. Sí, la verdad sí apoyó mucho nuestra visión. Por supuesto siempre hay debates, hay cosas que se quieren negociar, pero en general yo creo que del aspecto creativo siempre fueron muy apoyadores. Nuestra ejecutiva creativa Camila Misa siempre vio la serie como la veíamos nosotros y en general, o sea, nos dieron mucho espacio para hacer lo que queríamos hacer. Ya por último, me gustaría que le hicieran una invitación a todas las personas que nos están viendo para ver Noticias en Secuestro este próximo 12 de agosto. Mi queridísima Mayra. Por unanimidad. Mágica. Esta invitación es un regalo para todos. Yo creo que esta serie son 6 episodios muy especialmente contados, desde un lugar muy profundo, especial. Los invito a que disfruten de Noticia de un Secuestro,